¿Qué tal? Saludos con todos. Mi nombre es Andrés Antonio Campaña Cuña, soy economista titulado de la Universidad Nacional del Callao y el día de hoy, en este curso de precongreso, me ha tocado hablarles sobre la creación de base de datos estructurada para investigación clínica, así como la automatización de procesos repetitivos. Estos dos temas, si bien no son explícitamente del campo de la medicina, son muy importantes para cualquier profesión. ¿Por qué? Primero, porque una base de datos tiene que estar muy bien creada. ¿Por qué? Porque después hay pérdida de información o falta una mejor especificación, entre muchos otros problemas que vamos a ir viendo conforme las diapositivas. ¿Y por qué la automatización? Bueno, porque nos va a ahorrar demasiado tiempo. Como sabemos, hoy en día la cantidad de datos es inmensa. Podemos ir desde 1000, 2000 hasta 100.000 o 1.000.000 de datos, por así decirlo. Así que la automatización va a ser algo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y también porque nos va a permitir replicar los resultados en cualquier otra computadora, solamente con unos pequeños cambios adicionales para que devuelva a verse los resultados. También esto es importante porque a la hora de las réplicas de los resultados va a ser determinante para quizás que haya una respuesta más rápida por parte del jurado, quizás, o de los revisores. Así que con todo esto en mente, vamos a ver este tema. La tabla de contenidos va a ser la siguiente. Primero voy a hablar sobre conceptos previos. Es importante conocer sobre programación un poquito. Cosas generales que van a ser bastante intuitivas a la hora de aprender. Luego vamos a hablar sobre cómo estructurar una base de datos. Luego va a seguir detalles para programación. Ya vamos a meternos un poquito al código en Stata, claro, propiamente. Y finalmente ya vamos a hablar sobre iniciando con la programación. Ahora, en el lado de conceptos previos, ¿qué es la automatización? Eh, Formalmente es la repetición de procesos, dado un parámetro mínimo, como puede ser un directorio, una variable, entre otras cosas. Y bueno, como lo había comentado anteriormente, como cambia entre usuario y usuario, igual se puede dar la replicación de diversos procesos o hasta de resultados. Dichos procesos van desde operaciones como ordenar datos, renombrar variables, realizar cálculos, tablas, así como en Excel las tablas dinámicas, pero que salga de manera automática, realizar análisis de datos, sean regresiones logísticas, de Poisson, entre cualquier otra, redacción de documentos, porque sí, los documentos también se pueden redactar automáticamente. Supongamos de que tenemos un documento donde queremos enviar a 100 personas los resultados, pero el título siempre debe ser el nombre de la persona y eso es lo único que cambia. Ah, ya, entonces el nombre de la persona es una variable, entonces solamente con un Excel quizás generamos 100 words, pero cada word tiene una cosa distinta. ¿Cuál es esa cosa distinta? El nombre. Y bueno, muchas otras funciones que pueden darse en el día a día. Pero bueno, para esta sesión como único parámetro a cambiar va a ser el directorio. Porque sí, ustedes también van a tener estos archivos y para que puedan replicarlos, justamente les voy a enseñar ahora qué es lo que van a tener que cambiar para que tengan exactamente lo mismo que yo voy a tener. Unos conceptos previos ya sobre el mismo Stata. El Stata tiene muchas versiones. Bueno, el Stata es un software bastante conocido, pero ya con el tiempo se ha ido actualizando, ¿no? Desde su versión 1, 2, ya actualmente está en la 17, ya han pasado por varias. Para esta clase se va a usar lo que es el Stata 16, puesto de que es el más sencillo de conseguir, aparte de que está la instalación directa y aparte de que es portable, o sea que lo pueden llevar en su USB. Así es bastante sencillo. Y no hay que instalarlo exactamente. Y bueno, también una nota muy importante es de que algunos códigos no funcionan en Stata 15 o inferiores. Yo ya lo he probado personalmente, así que sugerible es esta versión de Stata 16. Y para los que se pregunten, pero yo no tengo Stata 16, no hay ningún problema. Yo les estoy dejando ese enlace de OneDrive
Lo único que van a tener que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a copiar y pegar este enlace. Copiamos y en Google, aquí, por ejemplo, lo pegamos y les va a llevar aquí a este enlace de OneDrive. Ahí a veces le va a salir una que algo va mal, pero bueno, les va a pedir que se logueen y todo lo demás a su OneDrive. ¿No? Se loguean simplemente, inician sesión. Y listo, les va a abrir esta carpetita. Aquí hay varios libros y softwares que he ido colectando con los años. Y aquí está el Stata 15 y Stata 16. Como les dije, esta va a ser con Stata 16. Lo único que tienen que hacer es darle clic aquí a esta palomita, descargar, ¿no? Y bueno, esperen a que descargue, unos 10 minutos quizás. Pesa sus 336 megas. Bueno, yo ya lo tengo. No, pero una vez que termine de descargar, simplemente lo que van a hacer es entran a la descarga y entran a la descarga. Supongamos que este es el Stata 16. Entran a la descarga y sacan la carpetita al directorio o a donde lo consideren. Simplemente la sacan y les va a retornar una carpeta que se va a llamar Stata 16, si mal no recuerdo. Stata... Aquí está, yo tengo por ejemplo algo así les va a retornar, Stata 16. Y les va a salir varias cositas, ¿no? Y les va a salir Stata MP o SE, no me acuerdo ya la versión. Pero lo importante es que llegue a .exe. Lo van a saber porque va a decir aquí aplicación. Lo único que van a tener que hacer es clic derecho, crear acceso directo. Y aquí está el acceso directo. Simplemente esto lo jalan acá afuera, ¿no? Lo jalan, lo dejan ahí en el directorio o donde crean. Y lo único que van a hacer es, les va a salir algo como esto de acá. Simplemente doble clic y les va a abrir. Así de sencillo. Les va a abrir el Stata y listo, ya tienen Stata. Es gratuito en esta versión. Así que bueno, no va a haber problemas o inconvenientes por ese lado. Igual si tienen cualquier problema para instalarlo, me comentan. Les voy a dejar mi correo posteriormente. Ahora, ya tenemos el software, así que hay unas cositas que hay que recordar al programar. Esto ya es previo. Este software, Stata, como casi todos los softwares, se diferencian las mayúsculas de las minúsculas, las tildes, ¿no? La ñ por ahí, otros caracteres especiales, entre otras cosas. Así que, por ende, siempre debemos estar atentos a lo que escribimos. ¿Qué quiere decir? Si la variable se llama edad, todo en minúsculas, y yo estoy escribiendo edad todo en mayúsculas, pues simplemente el Stata me va a decir error, la variable no existe. O en última instancia coge una variable equivocada, que también podría darse el caso. Así que siempre atentos, por favor, ¿no? O de repente si el valor de una variable es breña o rimac con tilde en la i, y ustedes escriben rimac sin tilde o brena en vez de breña, pues va a haber esos problemas. Eso es uno, ¿no? Atentos con lo que escribimos. Dos, no es necesario escribir bastante para realizar muchísimas acciones. Porque si algo es repetitivo, usen un bucle. Vamos a ver cómo crear bucles también, pero es muy importante que lo tengan en mente. Eso es dos. Y tres, que puedes importar tus bases de datos directamente. Sin embargo, si quieres usar varias bases de datos a la vez, solamente en el caso de Stata, ¿no? Porque otros software funcionan distinto, todos tienen que estar en el formato de base de datos de Stata. ¿Y cuál es ese formato? El DTA. Así como en Excel es el XLSX, en el Word es el .docs, ¿no? O en el PowerPoint es PPTX, en el Stata es el DTA. Ahora sí, ¿cómo debo estructurar o cómo debe estar estructurada mi base de datos? Bueno, para los que no hayan visto una base de datos formalmente,
es más o menos de esta forma, donde, como casi siempre, las variables van a ser la primera fila o van a ser el encabezado, ¿no? Como podemos apreciar aquí hay 5 variables, ¿no? ID, sexo, edad, diabetes y depresión. Estas son 5 variables que se han recogido de una encuesta o de cualquier medio. ¿Por qué siempre hago hincapié en que debe existir un ID? Un ID es un identificador único, así que, bueno, suponiendo que cada observación es única, es bueno tenerla mapeada, ¿no? El ID puede ser un número de fila, el ID puede ser el nombre, el DNI, depende ya del estudio, pero siempre es importante tener o saber cuál es la unidad mínima, ¿no? En este caso la unidad mínima es la persona. ¿Por qué sé que es persona? Porque dice sexo, edad, ¿no? Son características de la persona. Claro, no necesariamente todas deben ser características de la persona, también podría haber características generales como de qué país es o cuál es, no sé si viene de un hogar pobre o no pobre, entre muchas otras variables que podrían influir en la variable de estudio. Bueno, ya hablamos de las variables, que son columnas, como pueden apreciar. Ahora hablemos de las observaciones, que son las filas. No, las observaciones son básicamente la cantidad de datos que hay. En este caso, o sea, pueden haber 5 variables, pero puedo tener 100.000, 1.000.000 de observaciones, 2.000.000, ¿no? Donde cada observación es una persona. Así que no es que siempre hay tantas observaciones como variables, o hay más observaciones que variables, o más variables que observaciones, ¿no? Así que eso no es como que una ley. No, pero normalmente hay más observaciones que variables. Eso es lo más común. Y bueno, una nota que les dejo aquí que es muy, muy importante a la hora de hacer base de datos es de que siempre es bueno tener la información más específica posible. Luego ya la ordenamos, la clasificamos o lo que queramos hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos de que edad, en vez de que esta sea la variable edad, sea la variable rango de edad, ¿no? Y supongamos que estaba del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30 y del 30 al 40. Entonces acá hubieran tenido, ¿no? Supongamos que iba del 1 al 4. Aquí hubiera tenido 3, por ejemplo. Aquí de repente en vez de 24 decía 3. Aquí 3 también. Aquí 3. Aquí 2. Y aquí 4. ¿No? Entonces, supongamos de que cambio de opinión y no quiero que sea de 10 en 10, sino quiero que sea de 20 en 20 o de 15 en 15, porque encontré que un paper, ¿no? Así que leo por ahí, me dicen que no está bien la clasificación inicial que hice. Pues no hay problema, simplemente se reestructura con códigos que ya vamos a ver después. Pero ¿cuál es el problema si yo solamente recogí el 3, 2, 4? Pues yo no sabría la edad real. Y si yo no sé la edad real, simplemente no puedo darle la estructura final que me pidió mi asesor, quizás, ¿no? De que ponlos de edad de 15-15, no voy a poder. Así que es por eso, ojo, es muy importante recoger la variable más específica. No recojan rangos, recojan el dato exacto, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar es no recojan rango de ingreso, sino ¿no? De 0 a 1000, de 1000 a 2000 soles, de 2000 a 3000 soles. No recojan rangos, recojan el ingreso, ¿no? Bueno, hay debates de no recoger ingreso o gasto, pero eso ya es otro tema. Así que, y lo otro que quiero que sepan bastante es de que en lo posible pongan opciones cuando es una variable categórica, ¿no? ¿Por qué digo opciones? Supongamos de que sexo era libre y que la persona podía escribir la variable. Bueno, pues algunos hubieran escrito M, otros hubieran escrito masculino, otros hombre, varón, etcétera, ¿no? Y vamos a tener muchas categorías para lo que significa masculino, ¿no? Sexo masculino. Así que eso no es eficiente. Si bien se puede arreglar con el stata,
podríamos ahorrarnos ese problema o esa parte de la programación. Así que pongan alternativas, ¿no? O SM o SF, ¿no? No dejen que la persona escriba. Igual en diabetes, ¿es sí o es no? Así en mayúsculas, ¿no? Porque supongamos que algunos escriben sí en minúscula, otros sí con esa mayúscula y minúscula, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Simplemente les restringen sí o no. Punto final. Ya vimos cómo se estructura una base, pero ahora veamos cómo conseguir el dato, ¿no? Hemos visto esta, supongamos que esta es la base final. Pero en la vida real, la base final no siempre está. A veces hay que recolectar los datos, de vez en cuando. Así que para eso normalmente están las encuestas, ¿no? O la base de datos secundaria en última instancia. Pero supongamos que hay una encuesta. Bueno, en el caso de las encuestas pueden recogerla, ¿no? De forma así directamente en un papel o pueden usar Google Forms o cualquier aplicación que haga formularios. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, se encuentra en nuestro Gmail, así que si tenemos una cuenta de Gmail de Google, pues tenemos esta opción aquí. Este es mi Gmail por si acaso, en esta imagen. Aquí está la foto y el costadito donde hay 9 puntitos, dan clic y si van abajo del todo van a encontrar la opción formularios. Si entran a la opción formularios, les va a abrir una pestañita donde les va a decir crear formulario, donde pueden restringir lo que les dije, recolectar las variables, poner sus preguntas, etcétera. Y una vez de que las personas llenen el formulario, en su Google Drive les va a abrir este, esta pestañita con las respuestas de los formularios, ¿no? Y se va a ir actualizando automáticamente por si acaso, si es que no realizan ningún cambio al formulario. Y como ven aquí en la pestañita de respuestas, pues les va a abrir esta opción del Excel, ¿no? Y si ustedes dan clic aquí, se va a abrir una hoja de cálculo con todas las respuestas de manera sistemática. Como pueden apreciar, esto, que son las preguntas que están en este formulario, tiene la misma estructura de esto. Así que simplemente esto sería, lo copian y lo pegan en un Excel en su computadora, ¿no? Porque esta es la nube por si acaso del Google Drive. Lo copian y pegan en su computadora, ¿no? Y ya le dan los nombres bonitos a los encabezados para que no sean tan largos. Y ya tendríamos nuestra base de datos para poder trabajar en Stata. En Stata o en cualquier software. Ahora, detalles para una programación. Bueno, primero voy a hablarles de los objetos de programación. En resumen, como ya le estábamos tocando, están las observaciones, que son los registros recogidos por cada individuo. Cuando digo individuo puede ser persona, país, empresa, cualquier individuo que se nos ocurra. Y también están las variables, que son las características recogidas, ¿no? Talla, sexo, edad, situación económica, etc. Pero en las variables tienen tipos. ¿Cómo así? Están las variables numéricas, que son números, ¿no? Están las enteras, que son 1, 2, 15, 20. Y están las continuas, como por ejemplo, este, la talla puede ser, no sé, 1.5 metros, 1.51, 1.52. ¿No? Son decimales, son variables continuas. Mientras que también están las variables textuales. Las textuales claramente las tenemos que codificar, ¿no? Por ejemplo, una variable textual es diabetes, si no, depresión, si no, ¿no? Por ejemplo, cuando digo sí, no, son dos opciones, sí y no. Cuando hablamos de dos opciones, estamos hablando de una variable dicótoma, es decir, le pueden asignar al sí el valor de 1 y al no el valor de 0, o al revés, realmente no hay mayor inconveniente. También están las variables policótomas, que son las que tienen más de dos categorías. Pueden ser 3, 4, 5, 10, las que creen, ¿no? Ya dentro de las policótomas hay muchas más ramificaciones, pero un pequeño ejemplo de policótoma puede ser, por ejemplo, que una persona padezca del síndrome, no sé, de Burnout de forma muy leve, que sea 1, leve, que sea 2, que no lo padezca sea, o perdón, muy leve 1, leve 2, moderado 3, alto 4 y muy alto 5, ¿no? Son 5 categorías y cada una se le ha dado un valor, del 1 al 5.
Luego de hablar de observaciones y variables está la base de datos, que ya la hemos estado viendo por acá, pues, aquí o esta forma de acá. Pero la base de datos, nótese que puede estar en un Excel, o sea, en un XLSX, puede estar en un DTA, que es de Stata, puede ser en un SAP, que es de SPSS, bastante usado también. Y la base de datos es simplemente el conjunto de datos que se conforman por las observaciones, que son las filas, y las variables, que son las columnas. Y también está, esto ya es propio de Stata, las variables locales, que son textos interpretables que viven, entre comillas, lo que dura la ejecución, ¿no? Y se usa de la forma tilde volteada, el nombre de la local y apóstrofe. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de la local A. No estoy hablando de la letra A ni de la variable A, sino de la local A. Que como dije, si yo ejecuto, ya vamos a ver qué significa ejecutar un script o un do file, pues la variable A desaparecerá una vez que termine de ejecutarse. Por el otro lado están las globales, que son textos interpretables que viven mientras el stata esté abierto. Es decir, a diferencia de las locales que termina de ejecutarse el script y ahí muere la local, la global va a seguir por todo el rato, ¿no? Y se escriben con la forma dólar más el nombre de la variable global. En este caso, esta es la local A y esta es la global A. Ahora sí, vamos a hablar de los bucles. Los bucles son un conjunto de comandos que se realizarán de forma repetitiva, y estoy hablando de automatización, con la única excepción de i, siendo i el iterador. Y bueno, dependiendo del tipo de iterador, podría ser primero numérico, un bucle bastante sencillo, es for values, o sea, para números, y igual del 1 al 2. Esto quiere decir 1/2. Abro el inicio del bucle con llavecita, abro llave y cierro llave por si acaso siempre. Y yo le digo aquí al stata di o calcula el iterador i más 2. Es decir, que el primer valor, o en otras palabras, cuando i valga 1, stata va a retornar 3. Cuando i valga 2, el stata va a retornar 2 más 2, 4. ¿Por qué es interesante esto? Porque supongamos que yo no hubiera puesto del 1 al 2, sino hubiera puesto del 1 al 2000. Yo hubiera puesto del 1 al 2000. El stata igual se hubiera ejecutado. Así que nótese cómo con 3 líneas de programación puedo generar miles de acciones con la misma cantidad de líneas. Así que es bastante útil aprender sobre bucles. Lo vamos a usar también. También está el bucle cuando i es texto. Como les dije, depende de que el iterador sea, ¿no? Así que en este caso, si hablamos de un bucle textual, es for each i in varón mujer, ¿no? Abre llave, cierro llave acá y le escribo la rutina. Tab, que es tabulación, hacer una pequeña tabla de conteo. La variable def y la variable depre, dos variables que pueden ver. Y me va a botar esta tabla de 2 por 2, ¿no? Porque def vale 1, 0 y depre también. Pero si if sexo es igual, igual, o sea, si es igual, al iterador, ¿no? Es decir, primero va a ser para i, sé que suena un poco raro, pero sí, así funciona. Es i igual lo que escribí aquí, que es varón, ¿no? Y me va a botar una tablita solo de varones. Y luego, cuando i sea igual a mujer, me va a botar una tablita de depresión y muerte, pero solo de mujeres. Así que nótese, así de sencillito podemos hacer estas cosas. Y bueno, esto es para un bucle textual. Ahora vamos para un bucle de variables. Esto ya no tiene que ver con el contenido de cada variable, ¿no? Porque esto es número, esto es texto, sino tiene que ver con la variable misma. En este caso sería for each y, nótese, es for each, a diferencia del for values. For each y of, ya no es in, sino es of. Of varlis. Estoy declarando que voy a hacer un bucle de variables.
del x1 al x3. Este guioncito significa al. Es decir, todas las variables que estén entre x1 y x3 van a entrar al bucle. No es que necesariamente tenga que haber x2 al medio, puede haber otras variables por si acaso. Así que en este caso, supongamos de que del x1 al x3 es x1, x2 y x3. Aquí básicamente lo que estaría haciendo es generar una variable llamada i-2, donde i primero vale x1, que es igual a i, que es x1, por x1, es decir, x1 al cuadrado. Así que nótese, primero se genera x1 2, ¿no? Que va a contener los valores de x1 al cuadrado. Luego se va a generar x2 2, que va a ser todos los valores de x2 al cuadrado. Y finalmente x3 2. ¿No? Así que anótese cómo hemos generado tres variables de manera automática. Ahora, esta es la pantalla del mismo Stata. Esto es lo que les había mostrado. Como ven, tiene principalmente 4 ventanitas. Aquí van los comandos rápidos. Supongamos que hay un comando que queremos sacar al toque. Lo pueden escribir aquí. Aquí se ponen las variables. Cuando carguen una base de datos, aquí va a estar todo. Estas son las propiedades de cada variable, si es numérica, textual, lo que estábamos viendo. Y aquí se pintan los resultados. Así que los pueden ver aquí directamente. Ahora sí, iniciando con la programación. Esta parte ya es bastante más sencillita, porque primero hay que preparar los archivos, y para eso hay que saber dónde van a estar ubicados. Así que suponiendo que tenemos la siguiente carpeta con los archivos de esta sesión, el directorio va a ser lo sombreado de azul, lo cual tienen que copiarlo, porque es muy útil. Así que supongamos de que creamos una carpetita en el escritorio. Esta carpetita de acá. Por ejemplo, supongamos que crean esta carpetita llamada clases medicina y aquí suben los archivos que les estoy pasando. El directorio vendría a ser esta de acá. Solo di clic y lo copian con control C. Una sugerencia bastante recurrente de mi parte es de que tengan todos los archivos en una misma carpeta para evitar los dolores de cabeza de tener muchas cosas o tener en diversos lugares. Si van a trabajar de un tema en específico, creen una carpeta para ese tema en específico. Lo siguiente, ya podemos abrir la ventana de programación, porque lo que hemos visto acá es la ventana inicial del Stata, pero no es la ventana de programación del Stata. ¿Cómo vamos a abrir la ventana de programación? Solamente aquí, en la ventana de comandos, vamos a escribir doedit. Eso, le damos enter y nos va a abrir la pestañita donde vamos a poder ahora sí programar. Aquí lo vamos a llenar de líneas de código para programar. Aquí, por ejemplo, ya podemos escribir tranquilamente lo que hablamos sobre los bucles y todo lo demás. Y finalmente, abriendo el do file guardado. Yo les voy a pasar este do file, pero no necesariamente hay un do file previo, sino que lo van a programar en sí. Pero supongamos que tienen un do file como el que les estoy pasando. Lo único que tienen que hacer es, en esta ventanita del do file abierto, el entorno de programación, presionan control O control open si lo quieren ver así. Y eso les va a abrir la ventana de los archivos guardados. Y en esas ventanitas buscan el do file de esta sesión, que se va a llamar clase.do. Simplemente le dan doble clic y lo abren. Y les va a abrir esta ventanita de acá. O bueno, es la misma ventanita pero con los códigos ya hechos. Y como ven, y para que vean que así funciona la automatización, lo único que van a hacer es en la línea 3 que dice global V, esta es mi ruta. Ustedes borren mi ruta de aquí, dejan las comillas y pegan el directorio que les comenté.
Y listo, cada uno tiene un directorio distinto, así que es obligatorio que lo cambien si desean ejecutar esto. Y también es obligatorio que tengan esta estructura con los Excel que les voy a pasar y todo lo demás. Porque si no tienen la base de datos, el Statan no va a poder jalar nada tampoco. Y eso sería casi todo, solamente lo borran. Y para que vean que funciona, simplemente presionen control D, a secas, no sombreen nada, presionen control D y se va a ejecutar todo lo que les voy a mostrar en la clase práctica. Nota, no se olviden de grabar. Si van a hacer cambios, por ejemplo, ustedes van a cambiar su directorio, cambien, por favor, su directorio y lo graban con control S, control save, ¿no? O guardar en español. ¿No? Y presionen control D y con eso, una vez que les funcione, ya estaríamos listos para ya hablar de cada código. Ya cuando abra el do file vamos a empezar a hablar de ello. Así que muchas gracias y ahora ya con la parte práctica en vivo vamos a empezar. Gracias.